Saludos a todos, estamos en el día 86, 1 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Marcos, capítulo 5 al 7. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: Tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: No temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro. Santiago y Juan, el hermano de Santiago, llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observan el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿Por qué alborotan y lloran? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dice: Talitá cum, que quiere decir: muchacha, a ti te lo digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Capítulo 6. Visita a Nazaret. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírlo quedaba maravillada y decía: ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe. Misión de los 12. Y recorría los pueblos del contorno enseñando, y llama a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles el poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomaran para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistan 2 túnicas. Y les dijo: Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no les recibe y no les escuchan, márchense de allí, sacudiendo el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convertirán, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Herodes y Jesús. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúa en él fuerzas milagrosas.
Otros decían, es Elías, otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Muerte del bautismo. Muerte del Bautista. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los oficiales y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto, apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey, lleno de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales, y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Primera multiplicación de los panes. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él entonces le dice, vengan también ustedes aparte a un lugar solitario, para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tenían pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron, el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada, despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó, denles ustedes de comer. Ellos le dicen, vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Él les dice, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen, 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba, y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastos llenos, y también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra, viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario. Hacia la madrugada viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados.
Pero él al instante les habló diciendo: ánimo, que soy yo, no teman. Subió entonces junto a ellos a la barca y se calmó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Curaciones en el país de Genesaret. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocara siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban salvados. Capítulo 7. Discusión sobre las tradiciones farisaicas. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavados, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen, y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Le decían también: qué bien violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, lo que dice de mí podrías recibir como ayuda, lo declaró Corbán, es decir, ofrenda. Ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por su tradición que se ha transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Doctrina sobre lo puro y lo impuro. Llamó otra vez a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando apartándose de la gente entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre la parábola. Él les dijo: ¿con que también ustedes están confundidos? ¿No comprenden que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar al excusado. Así declaraba puros todos los alimentos, y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Viajes de Jesús fuera de Galilea. Curación de la hija de una sirofenicia. Y partiendo de allí se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa que quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él, una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo vino y se le postró a sus pies. Hasta aquí parte del capítulo 7. Continuaremos en el próximo video. Gracias.